Ministerio Amor y Vida, un lugar para adorar y exaltar a Dios. Estamos ubicados en la zona 7, Colonia Amparo 1, frente al Parque Los Pinos. Les esperamos en todas nuestras reuniones, los días martes y jueves a partir de las 6:30 de la tarde y el día domingo a partir de las 9 de la mañana. Venga con toda su familia y juntos alabemos al Creador. El último libro de las Sagradas Escrituras, Apocalipsis capítulo 3. Versículo 14 al 22. Características de la verdadera iglesia. Amén. Amén. ¿Ya encontraron Apocalipsis capítulo 3? Versículo 14. El encabezado dice: mensaje a la Odisea. A la Odisea. Amén. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aleluya. ¿Qué más dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Padre, esta mañana preparamos nuestro corazón, nos despojamos de nosotros mismos para escuchar el consejo de tu palabra. Háblanos a través de ella, háblanos, edifícanos, Señor, y que cada uno se lleve la porción que tú tienes preparada para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Características de la verdadera iglesia. Hermanos amados, estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Cuántos lo creen que así es? Amén. Tiempos de engaño, donde muchos afirman ser la verdadera iglesia del Señor, pero con sus acciones niegan tal afirmación, ya que estamos viviendo tiempos, el tiempo de la apostasía, el tiempo de la iglesia de la Odisea, donde la iglesia anda tibia, la iglesia anda arrogante, la iglesia anda sin dependencia del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dice: ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. En este estudio descubriremos cuáles son las verdaderas características de la verdadera iglesia del Señor, por lo cual Jesús vendrá y a la cual se llevará.
Y para ello es importante retomar el principio de la iglesia, regresar a los principios, donde la iglesia era pura, recién nacida y establecida por el Señor. Porque en estos tiempos de apostasía que estamos viviendo, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay muchas falsas enseñanzas circulando a nivel mundial. Muchos afirman, incluso hay unos que se atreven a afirmar que son el verdadero Cristo. Otros afirman que la misión donde están es la iglesia verdadera y los demás no existen. La iglesia verdadera es aquella iglesia que se guarda sin mancha, sin arruga y que ha sido comprada a través de la sangre del Cordero de Dios. Aquellos que han recibido a Jesús y han entendido que el único que nos dio nueva vida se llama Jesucristo, y hemos creído en el sacrificio que Él hizo en el Gólgota, y por ende ahora nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Nos aferramos a la palabra que aquel que cree en Él, Él recibe como hijo, nos adopta como hijo. Por eso es importante saber cuál es la verdadera iglesia. Los católicos dicen que ellos son, los mormones dicen que ellos son, los testigos dicen que ellos son, los adventistas dicen que ellos son, los cristianos dicen que ellos son, pero realmente, ¿cuál es la verdadera iglesia? Vamos a ir al pasado, donde empezó todo. La iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia, fue fundada por Jesús. Él es la piedra principal del ángulo, Jesucristo. Él estableció la iglesia al momento que Él resucitó de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, vana fuera entonces nuestra fe, porque estuviéramos creyendo en alguien que está muerto. Pero nosotros no creemos en alguien que está muerto, sino en alguien que resucitó al tercer día de entre los muertos, ascendió a lo más alto y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Creemos en alguien que tiene un nombre que es sobre todo nombre, un nombre glorioso ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, los que estamos en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos pasando ese momento donde la iglesia tiene que entender sus raíces. Algo que ha pasado con la mayoría de culturas, se han estado perdiendo porque olvidan sus raíces. Por ejemplo, en Estados Unidos, un país donde llega mezcolancia de gente de todos ámbitos, de todos los rincones de la tierra. En Estados Unidos hay chinos, hay árabes, hay africanos, hay gente de América del Sur, América del Norte, los mexicanos, el montón de América Central, hay asiáticos, hay hermanos, hay de todas las culturas. Y tristemente se pierden la cultura original porque se nos olvidan nuestras raíces. Se va un familiar a Estados Unidos y a los 2, 3 meses o antes, a veces a la semana, ya no hablan como guatemaltecos, ya hablan como mexicanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque están olvidando sus raíces. La iglesia en este tiempo ha olvidado sus raíces. ¿Dónde empezó todo? Todo empezó después de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia verdadera del Señor es la iglesia que fundó Jesucristo. Amén. Amén. Podemos estudiar toda la historia de la iglesia, pero yo quiero ser más enfático y más específico. Retroceder para ver las características de la verdadera iglesia. Y tomé el pasaje de la Odisea porque las 7 iglesias del Apocalipsis marcan el proceso de cómo se va de lo que vive la iglesia, el Señor. Es una aplicación. Y estamos viviendo ese tiempo donde la iglesia anda desventurada, donde los miembros de la iglesia andan miserables, donde los miembros de la iglesia se han descuidado y andan pobres, andan ciegos y muchos andan desnudos. ¿Por qué? Porque han perdido su raíz original, su esencia, y ahora vendemos un evangelio barato que por tal de tener templos llenos no nos importa cómo viva la gente. Eso es porque se ha perdido nuestra cultura, nuestras raíces. Hoy cualquiera dice que es evangélico, cualquiera dice, no, yo soy cristiano, tengo 3 mujeres pero soy evangélico, yo soy cristiano.
En cambio, mi esposo, pero soy cristiana. Yo soy cristiano, me robo cosas, pero soy cristiano. ¿Por qué? Porque hemos perdido el objetivo del Evangelio. Hoy en día se han invertido los papeles. En lugar de que la iglesia impacte al mundo, el mundo está impactando a la iglesia. Amén. Amén. Hoy ya no se sabe si es culto o es una discoteca. Hoy ya no se sabe si es evangélica, y disculpen la expresión, o una prostituta. ¿Por qué? Porque nuestra actitud, no se sabe si es un cristiano o es un marero. Porque nuestra actitud, nuestra forma de vivir, no es la correcta como hijos de Dios. La iglesia debe de ser celosa, porque el Señor Jesucristo es celoso. Él cela lo que es de Él. Porque cuando uno ama, tiene un celo normal y santo por las cosas que ama. El Señor Jesucristo nos ama, y dígame cómo no va a ser celoso si le salimos carísimos, le costamos un montón. Él dio su sangre, dio su vida en la cruz del Calvario para que todos nosotros podamos ser hoy salvos. Entonces, cuando la iglesia se desvía de su propósito, ahí el Señor Jesucristo se pone celoso. Y por eso esta palabra es para nosotros esta mañana, para que podamos saber cuáles son las características de la verdadera iglesia. La primera característica que yo encuentro en la iglesia primitiva, que es la iglesia que fundó el Señor, una característica esencial es que soportaban las persecuciones. Acompáñenme al libro de los Hechos. Soportaban las persecuciones. Libro de los Hechos, capítulo 7. Yo le decía al Señor, ¿por qué me estás dando este tema? Y el Señor me llevaba de que Él quiere hijos santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Hoy tenemos las iglesias llenas de cristianos que son bolos sociales, que se echan una copita, que se toman su vasito, que una cerveza no es pecado. No tomémosla, no solo es pecado. Es necesario que la iglesia empiece a brillar. Ahí él decía a los sugieres, somos la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, deja de ser sal. Amén. Bueno, libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 54. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. ¿Cómo es crujir los dientes, hermanos? ¿Cuándo crujiste los dientes? ¿Cuántos se han enojado así con el hígado? ¿Cómo hace uno cuando está enojado? Y no puede explotar. Es que uno cruje los dientes cuando no puede explotar, ¿verdad? Le truenan algunos y les hace, ¿verdad? Pero si tiene freno, ¿no? Ya, pues, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos. ¿Cómo los vio? Abiertos. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Dicho esto, ¿qué pasó con Esteban?
durmió, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿A quién vemos aquí? Al primer mártir de la iglesia cristiana. Se llamaba Esteban. Fue lapidado en el año 34 después de Cristo. ¿Saben cuántos años tenía Esteban? Para los que piensan que la iglesia es para los viejitos. Y así muchos jóvenes piensan eso, ¿verdad? Hasta que ya esté viejito voy a la iglesia. Esteban tenía 29 años cuando lo mataron. Estaba joven, ¿verdad que sí? 29 años tenía Esteban. Y murió en el año 34. Es decir, si usted le echa cuenta, porque todo se basa después de Cristo. Cristo murió a la edad de ¿cuántos años? 33 años y medio. Quiere decir que medio año después estaban matando al primer mártir de la iglesia, el hombre que murió por su fe. Y hermanos, algo impactante de Esteban es que él suplicando, muriendo, pero suplicando que Dios tuviera misericordia de sus agresores. Y tal corazón de un verdadero cristiano tuvo su recompensa antes de partir, porque estando vivo aún pudo ver los cielos abiertos. Aleluya. Y al Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, lo vio en su gloria, estando aún vivo. Y empezó a pedirles misericordia al Señor, y cuando vio los cielos abiertos, dice que ellos se enojaban porque él decía, veo los cielos abiertos, y dice que se tapaban los oídos, enojados, y tiraban más piedras y más piedras, hasta que le quitaron la vida. Pero un hombre temeroso de Dios. Acompáñenme al capítulo 8, siempre el libro de los Hechos, versículo 1 al 13, dice: y Saulo consentía en su muerte. O sea, ¿quién era el organizador de la muerte de Esteban? Saulo de Tarso. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Subraya ahí, persecución. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, aquellos que salieron para disparar para un montón de lugares, ¿qué iban haciendo? Por todas partes, ¿qué dice? Anunciando el evangelio. Entonces surgió otro hombre llamado Felipe. Este descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, sabiendo que acababan de matar a Esteban. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, ¿qué hacía la gente? Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todos, pero desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. La persecución hizo que la iglesia se esparciera por toda Judea y toda Samaria. Saulo, que después sabemos que se llamó Pablo, ¿verdad? Saulo los perseguía sin cesar y se metía casa por casa. Miren, no era de que solo a dónde están los evangélicos, no. Se metía casa por casa
Y donde hallaban cristianos, ¿qué dice que les hacían? Si leyó conmigo. ¿Los sacaban cómo? Arrastrados. Y todos los iban a meter ¿a dónde? A la cárcel. Arrastrados. Miren qué persecución tan tremenda. Por eso estamos diciendo que la primera característica de la iglesia verdadera del Señor es que soporta la persecución. Y donde los encontraban los arrastraban para llevarlos a la cárcel. Dicha persecución hizo que se esparciera más. Pero donde pasaban no se callaban, sino que anunciaban el evangelio de Cristo, sabiendo el riesgo que esto conllevaba. Pero en toda persecución, y esto es lo lindo de ser hijos de Dios, en toda persecución nunca faltó el respaldo de Dios. Amén. El respaldo de Dios a sus fieles hijos. El evangelista Felipe era usado y respaldado en la predicación ungida, liberación de endemoniados, haciendo milagros, sanando enfermos. Así que donde pasaba la iglesia había un gran gozo. Donde pasaba. Por eso, si aplicamos estos pasajes a nuestra vida, nos quieren decir esto: si usted es la verdadera iglesia, no importa quién sea la persona a quien use Satanás para hacernos la vida difícil, siempre hay que pedirle a Dios misericordia por esa persona. Quizá alguien a usted le está haciendo la vida de cuadritos. No le voy a decir dígame quién, porque usted no tiene que saber. Quizá una persona se ha ensañado a quererle robar la paz, a quererle robar el gozo, a quererle robar la tranquilidad de su corazón. Pero en lugar de pedir maldiciones para esas personas, en lugar de hacer oraciones imprecatorias, las oraciones imprecatorias es cuando yo le deseo el mal a alguien, pero uso de pretexto a Dios, ¿verdad? Señor, te pido que este desgraciado le vaya mal en la vida. Es una oración imprecatoria, que en los salmos hay un montón. David hizo muchas de esas, ¿verdad? Si usted lee los salmos, David decía: Señor, despedázalo. Así hablaba David. Y muchos quisiéramos pedirle eso al Señor, pero estamos en el nuevo pacto. Y el ejemplo que nos dio el gran hombre Esteban, primer mártir, es: aunque nos estén matando, aunque nos estén terminando con nosotros, pidamos misericordia, porque el amor de Dios debe gobernar nuestro corazón. Quizá es el esposo, quizá es la esposa, quizá es un hijo, quizá es una hija, quizá es el jefe, la jefa, quizá es el vecino, la vecina. No sé de dónde puede venir la persecución, pero no desee el mal a nadie. Nosotros como iglesia verdadera del Señor tenemos que tener amor en nuestro corazón. Amén. Y desearle el bien a nuestros semejantes. Aunque humanamente uno dice: no, pero es que yo quisiera que... Por ejemplo, vimos que mataron a un hombre. Es que andaba haciendo algo malo. Bueno, eso solo es papel de Dios. A nosotros nos toca pedir misericordia. Y la persecución, en lugar de debilitarnos y alejarnos de la búsqueda de Dios, debe hacernos crecer, y con nuestra experiencia, con nuestras experiencias vividas, podamos animar a otros, sabiendo que Dios no nos da prueba que no podamos soportar. La iglesia, en lugar de debilitarse con la persecución, ¿qué pasó? Se puso fuerte, salieron huyendo, pero era el plan de Dios, porque entre más se huían, más la palabra corría. Y prueba de eso es que hoy aquí estamos hablando del evangelio. Todo esto pasó allá en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hoy estamos hablando en Guatemala. ¿Por qué? Porque los corrían, los querían matar, pero ellos se iban, pero no se iban solo por huir, sino que donde pasaban dejaban una palabra del Espíritu Santo, y mucha gente, incluidos nosotros, ahora somos salvos porque esa gente corrió expandiendo la palabra del Señor. Entonces la verdadera iglesia soporta la persecución. Amén. ¿Por qué decimos que esto hay que aplicarlo hoy? Porque hoy hay iglesia que si no le dan la mano, ya no voy al culto.
Que si alguien me hace caritas, ay, yo no voy a dar culto. Que si veo a alguien en la calle y ni siquiera le digo, Dios le bendiga, hermana, ay, ya no voy a ir porque ahí no hay amor de Dios. Dejamos el camino del Señor por tonteras. Persecuciones eran estas, donde los arrastraban, donde se metían a las casas a buscarlos, donde los sacaban a jalones de pelo. Yo me imagino llevando a las pobres mujeres del pelo, hermano. Dice que a veces los amarraban a caballos y ahí iban ellos en los caballos, los perseguidores y los perseguidos arrastrándose por toda la... Y no crean que eran calles bonitas, hermano. Eran calles terriblemente con piedras filosas. Por ejemplo, la vía dolorosa que tanto se habla que el Señor recorrió para llevar al monte de la Calavera. Ese camino en la vía dolorosa era de piedras filosas. Imagínense cómo iban los pies del maestro cargando la pesada cruz. Los cristianos verdaderos aguantan. Los cristianos de verdad que son la iglesia del Señor aguantan lo que sea. Amén. Aguantan, pero aquel que es debilucho y medio sombra el diablo ya salen corriendo. Y ay, si eso es ser evangélico, mejor me voy al mundo. No es la iglesia del Señor. La verdadera iglesia soporta la persecución. Ay, hermano, pero usted no sabe que la fulana me está criticando, me está pelando, está hablando mal de mí. Que diga lo que quiera. Eso no le debe de afectar. Porque si usted es nacido de Dios, usted sabe que aunque bienaventurados somos cuando por la causa de Él nos vituperen y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Es que la fulana anda diciendo que yo tengo otro. Y eso es mentira, hermano. Si es mentira, ¿por qué le da miedo? Si no hay que temerle a las mentiras, hermano. Porque siempre la verdad aplacará la mentira. Y Dios es justo y pelea por sus hijos. Muchos tiran la toalla bien fácil. Ay, no siento ser evangélico, mejor me voy al mundo. Acaba de pasar Navidad, ¿verdad? ¿Cuántos eran bailarines antes de venir a Cristo? ¿Cuántos disfrutaban la Navidad así, pero a lo loco? Muchos ahorita en la Navidad cayeron. No los que están aquí, ¿verdad? Pero muchos en la Navidad, ay no, es que yo sí tengo ganas de ir a bailar. ¿Será que Dios me da permiso? Dice David. Cualquier cosita, un problemita chiquitito lo hacen grandote por tal de alejarse del Señor. Y según ellos, tener una excusa. Pero ojo, oído abierto, iglesia, delante de Dios no hay excusa alguna. Porque si a alguien no podemos engañar, se llama Jesucristo. Él lo conoce, Él la conoce. Entonces, en lugar de huir, aguante. Diga que tiene a su lado, aguante. Otra vez dígale, no sea debilucho. Hermano, ¿y por qué no va al culto? Porque he faltado y ni siquiera preguntan por mí. Ay, sí, ya tengo 2 semanas de oír. El pastor ni me llamó. Claro que el pastor quiere que ustedes estén aquí, pero uno llama cuando tiene tiempo. Pero ¿quién es el necesitado? ¿Será que el Señor necesita de nosotros? ¿O nosotros necesitamos del Señor? La iglesia verdadera aguanta. Y no cositas de nene. La iglesia aguanta cosas de verdad. Que los arrastraban, los apedreaban, los torturaban. No crean que a la cárcel iban como va ahora todo el montón que capturan, ¿no? A engordar, van a la cárcel. De verdad, ahora que capturan, lo meten al bote, ¿cómo salen? Panzones, dale, ¿verdad? Pachetones. A eso van. Aquí en nuestras cárceles hay drogas, hay prostitución, hay corrupción a gran escala. A eso van a la cárcel aquí. En esos tiempos, cuando a un cristiano lo agarraban, las cárceles eran de irlos a encadenar a los calabozos más húmedos.
El apóstol Pablo en una de sus cartas dice que tenía el cepo puesto. El cepo era que los inmovilizaban de los pies y de las manos y la cabeza metida en el cepo. Y no era para que estuvieran media hora, era que pasaran meses en esa posición. Eso era persecución. Hoy si lo calumnian, se quieren ir de la iglesia. No, dé gloria a Dios. Porque quiere decir que el diablo está enojado con usted y lo quiere destruir. Pero eso le tiene que dar pauta a pensar de que usted es un hijo y una hija de Dios. Porque el diablo no molesta a los que están del lado de él. El diablo molesta a los que van en contra de él. Por eso cuando a mí alguien se me hace la ficha, hermano, que el fulano anda diciendo esto de usted, que diga lo que quiera. Yo doy gloria a Dios, porque al final de cuentas hay alguien que pelea por mí que se llama Jesucristo. ¿Y qué hace el Señor? Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Usted cree que hay gente que no ha querido verme a mí derrotado? Un montón de gente. Un montón de gente ha querido verme a mí tirado una lona. Pero no es que yo sea el superhombre, es que he creído en un Dios que vive y permanece para siempre. Y ese Dios vive en mi corazón y Él me levanta. Porque aunque yo vaya a lo más bajo, Él me levanta. Él le levanta a usted, Él le levanta a usted, mi hermano, mi hermana. Pero hay que darle fuerte ese aplauso al Señor esta mañana. Aunque parezca ilógico y falso, todos los que somos verdaderos hijos de Dios, digan amén los verdaderos hijos de Dios, podemos dar fe que nos gloriamos en nuestras aflicciones. Nos gloriamos. ¿Por qué? Porque en dicho proceso nuestro Dios nos sorprende con sus maravillas a favor de nosotros. Es increíble. Es increíble lo que Dios hace. Por eso gócese. Disfrute ser hijo de Dios. Disfrute ser hija de Dios. No ande con el moco caído como el chompipe que ya lo van a matar para Navidad. Pongan el chompipe ya para Navidad, ya saben que si le acerca la hora, ya no lo dice con tantas fuerzas porque entre más despacito se puede esconder. Cuando no es el día del pavo ni la Navidad, ¿cuántas veces ha sentido usted que ya no tiene fuerzas? Pero no desmaye. Gócese en la tribulación. Gócese de su proceso. Porque todo proceso tiene un inicio. Pero qué rico es disfrutar la victoria. ¿Por qué? Porque uno conoce más a un Dios poderoso que está con nosotros. ¿Cuántos han pasado procesos difíciles? Ante la mano que han pasado procesos donde siente que ya no da. ¿Y cuántos han terminado esos procesos en victoria? Aleluya. Y verán que se siente rico. Se siente rico. Eso es como cuando usted va a trabajar. ¿Cómo va uno a trabajar? El primer día, ¿cómo va uno? Gracias a Dios, hay trabajo. Contento el trabajo. El tercer día, gracias a Dios, tengo trabajo. 15 días, ya viene quincena. Pero cuando viene y ese día de la quincena dice, aquí está su cheque, aquí está su pago. Valió la pena. Ya lo debo, pero valió la pena. Entonces, así empieza uno, ¿verdad? Ahorita viene el fin de mes, mañana, ¿verdad? Mañana todos van contentos a trabajar. Hay cheque, hay desembolso, hay dinerito. ¿Verdad? El martes ya otra vez empieza la subida. Ay, otro mes. Qué difícil. ¿Cuál es la recompensa del trabajador? Su salario. Qué rico es que le paguen a uno. Ya está diciendo, sí, me lo gané con esto. Siente usted delicioso, ¿verdad? Y uno disfruta su salario. 3 horas, pero que lo disfruten, me lo disfruten. Así es la vida. Toda recompensa va a pasar por un sacrificio.
Así es eso. Toda recompensa, para que sea recompensa y se disfrute, tiene que haber hecho usted un sacrificio. Los niños, los de colegio, ya empezaron a estudiar. ¡Qué hueva! Dicen los patojos rápido. Ya viene febrero, los van a entrar los del sector público, ¿verdad? En las escuelas, los institutos. ¿Están alegres? ¿Se van a empezar las clases? Dense cuenta cómo desde chiquitos son mentirosos. Sí, dice, y no les gusta hacer tareas. Y van a venir clases presenciales. Eso significa que en el teléfono se ponían hasta con cheles ahí a ver la clase. Ahora hay que levantarse temprano. Estudian en la mañana. Las niñas, peinarse, ya que no les gusta, peinarse. ¿Cómo cuesta, verdad? Los que ya estudiamos sabemos que no así que a menos que uno sea uno que le guste estudiar, ¿no? Son contaditos con las manos, a la mayoría. La escuela te reprende, Satanás. Pero hay algunos que son muy aplicados. Nos felicitamos si ustedes son aplicados. Pero si no, la mayoría fuimos así de. Entonces pero ¿cuál es la recompensa del estudio? Qué bonito es cuando le dan a uno su título. Ahora soy perito, contador. Pero si uno no se esforzó, dice uno, ahora soy burrito, constructor. Porque no se esforzó uno, ¿eh? Pero cuando le dan a uno su título, qué bonito se siente. ¿Verdad que sí? 6 años me maté estudiando para eso. Entonces ya uno dice, yo ya no soy alguien sin nada, soy alguien con un título. Entonces por eso uno, el papá está ahí, tiene que estudiar. Aunque a uno no le gustó, pero tiene que estudiar. Y algunos, pues las circunstancias económicas en nuestros tiempos no eran tan amplias, ¿verdad? Hoy uno hace un esfuerzo para que los hijos puedan estudiar. Y al final de cuentas, si no lo valoran, eso ya es problema de ellos, porque muchos se han graduado y no lo ejercen. Entonces ahí que hay un desperdicio. ¿Por qué? Porque no han aprovechado el esfuerzo que papá, mamá hizo para que lograran tener un título. Si se graduaron, ejerzan su título. ¿A qué estudió tanto? Que valga la pena el esfuerzo, ¿verdad que sí? Si se graduó algo, trabaje de eso. Y Dios, ¿por qué se graduó uno? Porque uno quería trabajar de eso. Entonces hagan el esfuerzo, ahora ejerza su profesión y que valga la pena el esfuerzo de haber estudiado. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces nosotros no disfrutamos los procesos, y los procesos hay que disfrutarlos, hermano. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de soportar lo que venga, aferrándonos a las promesas del Señor, de Mateo 28:20, que dice: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días. Quiere decir que en nuestro proceso no estamos solos, Él va con nosotros. Amén. Por eso todo lo que hagamos hay que hacerlo en el nombre del Señor, porque Él va a ir con nosotros. Él es el divino compañero que va a andar siempre a su lado y siempre a mi lado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su compañía? Entonces en su proceso no reniegue. Dígale: Señor, gracias. Gracias por lo que estoy. Yo no sé qué está pasando usted ahora. Yo no sé qué está atravesando. Pero yo le puedo decir que Dios está con usted. Si usted está pensando, me voy a ir a la iglesia porque ya no me siento a gusto. Mira, hermano, si usted se quiere ir de la iglesia, váyase. Pero no se vaya del Señor. Porque la mayoría dice: me voy a ir. Como que queriendo presionar a alguien de que, ay, no hay que hacer lo que fulano dice. Si usted no quiere estar, váyase. Pero ¿qué hace la mayoría? Se va, pero ¿para dónde? Para el mundo. Para el mundo. Yo he llegado a decirle a hermanos que me dicen: ya no me siento a gusto. Pues si usted quiere irse, hermano, váyase. Pero no se vaya del Señor. Es que en la iglesia hay muchos problemas. Todas las iglesias tienen problemas.
Porque las iglesias están compuestas ¿de qué? De humanos. Y todos los humanos tenemos defectos, ¿verdad? ¿O alguien de aquí no tiene defectos? Alguien es perfecto. En todas las iglesias hay problemas. ¿Sí o no? En todas las iglesias hay algunos que son muy chulos, unos que son muy chismosos, unos que se creen muy santos, unos que no agarran las cosas de Dios en serio. De todo hay. Entonces, ¿cuál es mi papel, el mío como iglesia? Si yo quiero ser la verdadera iglesia del Señor, no me va a importar el defecto de fulano, de sultano, de mengano y de perengano. Yo vine a buscar la presencia del Señor. Porque al final de cuentas, la salvación es individual. Amén. Yo no me voy a salvar porque hermano Luis me va a ayudar a salvarme, ¿no? Yo me voy a salvar porque yo vine a buscar al Señor y trato de vivir lo que Él quiere que yo viva. Entonces la salvación es individual, personal. Pero tenemos que aprender a soportar las cosas negativas. Siempre habrá cosas negativas. En su trabajo van a haber cosas negativas. Sopórtelas. Ahora, si ya es mucho, algo que yo siempre he dicho, hay un límite para todo, ¿verdad? Cuando ya nuestro interior es lastimado, cuando nuestros derechos son pisoteados, entonces ahí hay que sacar uno las garritas, ¿verdad? Y defenderse. No con golpes, pero nuestros derechos tienen que ser respetados. Pero los procesos que está pasando, quizá alguien le está hablando mal de usted, no se desanime. Quizá alguien le señala, no se desanime. Quizás se ha sentido que nadie lo quiere, no se desanime. Quizá el esposo no quiere que usted busque al Señor, no se desanime, usted siga adelante. Quizá la esposa es tóxica y no le gusta que usted se involucre mucho en las cosas del Señor, no se desanime. Si usted es de Dios, lo que es de Dios permanece siempre y aguanta la persecución. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Nuevamente diga lo que tiene a su lado: aguante, amado hermano. Aguante. Aunque sea con tristeza, dice aquel coro, pero a Cristo no lo dejo. Aunque sea con dolor, pero a Cristo no lo dejo. Aunque sea en escasez, pero a Cristo no lo dejo. ¿Por qué? Porque sé muy bien que la vida mi Cristo me ha dado. ¿Han oído ese coro? Así que no se aleje del Señor. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Levante su manita al cielo. Dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame a aguantar todo lo que venga, Señor. Ayúdame a soportarlo. Si tus siervos en el pasado aguantaron persecuciones severas, Señor, que yo pueda aguantar lo que venga a mi vida, Señor. Si hay una tentación que me esté afectando, que yo soporte, Señor, porque es una persecución de parte del enemigo para mi vida, Señor. Si alguna mujer se está levantando para seducirme, si algún hombre se está levantando para seducirme, Señor, ayuda, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas a ser firmes y fieles delante de ti. Señor, si alguien está calumniándolos, hablando mal de ellos, que se mantengan firmes para gloria de tu bendito nombre, porque hemos de luchar por agradarte a ti que nos llamaste y nos tomaste como soldados, Señor eterno. Gracias, gracias, mil gracias. Mil gracias por tu favor, mil gracias por tu misericordia, mil gracias por tus cuidados, Señor, para con cada uno de nosotros. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Espíritu Santo. Digno de gloria, digno de honra y digno de alabanza eres tú, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu compasión, Espíritu de Dios.
Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, Espíritu Santo.